Muy bien, y ya está en línea esta próxima entrevistada. Es un gusto para mí dar la bienvenida a Agustina Blanco. Ella es especialista en liderazgo e innovación educativa. Bienvenida, Agustina, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa, un placer saludarte. Bueno, déjame contarle a la audiencia que también soy la socia fundadora y CEO de Somos Red, una organización que se especializa en cambio y flexibilidad en educación para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Qué tema tan enorme, tan importante y tan esencial. Hemos hablado mucho de educación en este programa, pero bueno, vamos a llevar la conversación hacia algo práctico, si te parece, hacia algo concreto. Te he visto que estás dando muchas capacitaciones sobre el aprendizaje consentido, el aprendizaje activo. ¿Qué vendría a ser el aprendizaje consentido, Agustina? Sí, yo creo que desde hace unos cuantos años se ha instalado muy bien algo muy necesario, que es entender que la educación en esta sociedad en la que vivimos el día de hoy, que podemos considerar la sociedad del conocimiento, tecnologizada, científica y demás, requiere de una forma de abordar el aprendizaje bien distinto a como lo supimos entender años atrás, en donde por ahí nosotros recibíamos como estudiantes el saber, el conocimiento que impartía un docente. Hoy en día sabemos que de algún modo el estudiante debe involucrarse. Si no se involucra en el proceso de aprender, es muy difícil que se motive, es muy difícil que tenga interés y mucho más difícil es aún que pueda desarrollar capacidades que hoy sabemos que son tan esenciales. Capacidades como la comunicación, como poder colaborar con otros, como poder ser creativos, resolver problemas, y podríamos mencionar varias otras. Tener conciencia, ¿no? Conciencia social, conciencia individual, autoconocimiento. Entonces, el aprendizaje activo lo que busca es eso, es proponer desde un lado de pedagogía y didáctica, formas de aprender distintos temas, distintos contenidos, pero donde el alumno sea parte de ese proceso. Un ejemplo muy concreto, que es algo que hoy creo que en todas las escuelas y en todos los colegios se intenta, sin lugar a dudas, proponer, es el aprendizaje basado en proyectos. Creo yo que es el escenario de aprendizaje por ahí por excelencia en términos de lo que son las metodologías de aprendizaje activo, pero también el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje donde uno hace estudios de caso. Hay un montón de escenarios distintos que llevados al aula permiten aprender temas, pero a la vez permitir a los alumnos, colaborando, pensando activamente, involucrándose, debatiendo, haciendo asociaciones, inferencias, que vayan justamente no solo haciéndose, entendiendo los temas y comprendiendo mucho más profundamente, sino además sabiendo o desarrollando esta gran capacidad que la podríamos considerar el paraguas de todas, que es aprender a aprender. Qué interesante, Agustina, porque lo que nos ha pasado con esta inesperada situación que estamos viviendo en este año, justamente ha puesto esto que estás diciendo vos casi que en necesidad, porque si el estudiante no se conecta o no hace algo proactivamente desde su lado, el aprendizaje no va a ocurrir. O sea que es casi una condición sine qua non ese compromiso individual, ¿no? Exactamente. Y si algo todavía estamos, ¿no? Cruzando esta tormenta tan difícil que sabemos que va a traer consecuencias a futuro, a mi entender, muy graves, entre ellas ampliar una brecha social, una brecha digital y demás. Pero quiero posicionarme en un lugar siendo constructiva y positiva, y esto que vos mencionaste, Lisa, es uno de los grandes aprendizajes o algo que ha quedado tan en evidencia. Porque esto, mucho antes de este contexto de COVID, se venía intentando trabajar en las escuelas, pero la teoría está, y no es tan fácil llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacer que estas aulas se conviertan en estos laboratorios, en donde, tal como dijiste, tenés que lograr que los chicos y los jóvenes quieran ser parte de esto? Nosotros insistimos mucho en que uno de los grandes motores para que el aprendizaje ocurra es la emoción. ¿Cómo hacer que los chicos se emocionen y le encuentren el sentido y quieran ser parte? Y es una condición sine qua non para que ocurra no el aprendizaje superficial. Ese puede ocurrir igual. Todos podemos memorizar y nos puede ir muy bien en un examen,
Ahora, ese es un aprendizaje que lo tengo hoy y que lo olvido mañana. En cambio, lo que hablamos en general es de aprendizaje profundo o aprendizaje para la comprensión. Ese es el que se atraviesa a partir de la vivencia, de la experiencia, de estar activo en ese proceso. Y sí, tal cual dijiste, ha quedado muy en evidencia lo que antes se intentaba proponer y que pregonamos con tanta fuerza, pero hoy más que nunca. Ahí los chicos se desconectan por completo, encima que no están en el aula, ni con sus compañeros, ni en contacto directo físico con el docente. Si no hay interés, los perdemos por completo. Agustina, viste que un autor italiano llamado Tonucci ha hecho algunas declaraciones sobre cómo el aprendizaje excede como concepto la escuela en sí mismo, ¿no? Y el aprendizaje formal, sino que habla de una educación de una manera mucho más amplia, hablando de educación de la vida y de cómo la familia de vuelta empieza a estar con un rol mucho más protagónico que antes, porque los chicos justamente no están asistiendo a la escuela. ¿Qué mirada tenés sobre estas declaraciones? Estoy de acuerdo, definitivamente. Nosotros creemos que la educación ocurre en espacios formales y en espacios no formales, desde ya. Aprendemos en todos los entornos de nuestra vida. Ahora, el tema es que hay ciertas cuestiones que definitivamente requieren, como decimos, ¿no?, de cierta pedagogía y didáctica que asegure que cierto tipo de aprendizaje ocurra. Te pongo un ejemplo. Los bebés desde la cuna son pequeños científicos. Si lo pensamos, son chicos curiosos de por sí. Están constantemente experimentando y mucho hacen de esto como prueba y error. Pensemos a través del juego, por ejemplo, subiendo bloques de uno al otro a ver hasta dónde se caen. Entonces, de algún modo es eso, hacen una pequeña hipótesis, o sea, tienen como una predicción que están haciendo, después observan, experimentan y sacan alguna conclusión, aún sin poderlo verbalizar. Esto a lo largo de la vida, si no se hace después conducido por alguien, y en este caso idealmente un docente, no termina de consolidarse y no termina de sistematizarse. Y lo mismo ocurre con un montón de cuestiones que están mucho más ligados a la necesidad de la pedagogía. Ahora bien, si pensamos en el hogar, todo es oportunidad de aprendizaje. A veces es simplemente a través del juego. Hoy cosas que estamos viendo que pasan en las casas con aquellas escuelas y colegios que intentan proponer cuestiones mucho más significativas para los chicos, hasta usan experiencias de cocinar juntos como gran aprendizaje. Es un proyecto en sí mismo, requiere estar pensando en cuestiones de medidas y de matemática, requiere comprender textos, interpretar recetas. Todo podría ser un ejemplo como para poner que el aprendizaje va mucho más allá del aula, pero el aprendizaje en espacios formales tiene objetivos concretos que probablemente en los espacios informales no se llegan a cumplir. Claro, tal cual. Agustina, vos trabajaste mucho en territorio, has tenido un conocimiento de primera mano de muchísimo trabajo de muchas directoras y de muchos docentes. ¿Cuál es la importancia de las directoras y de los docentes en esta escuela que pareciera como que está siempre corriendo atrás a la tecnología que la invade? A ver, para mí la figura podemos separar, ¿no? Por un lado, la figura del docente, que sabemos que es absolutamente esencial, de vuelta, volviendo a la necesidad que tenemos no solo de un espacio de educación formal, sino como guía para acompañar a los chicos a que aprendan inclusive a socializar. Pensemos que la escuela es el entorno más democratizante que podemos pensar. Para mí el rol del docente es absolutamente fundamental, excede por completo la tecnología, y hay muchos estudios que avalan esto. Hay muchos estudios de muchos años que lo que indican es que la variable número uno para que el aprendizaje ocurra es el docente. Y te puedo decir todavía un poquito más. Hay otro, si querés, si lo vemos desde otra óptica, que es cómo ocurre esto que es el clima que se genera en el aula. Los estudios indican que ese vínculo que se genera entre el docente y los estudiantes y el vínculo que se genera entre los estudiantes entre sí, que es lo que podemos definir como clima áulico, es en concreto la variable número uno. Por eso el docente pasa a ser esta persona tan absolutamente esencial. Esto no te lo da la tecnología tan fácilmente.
Claro. Sobre todo si son niños. Cuando son más chiquitos, más necesidad de presencia tenemos para que ocurra esto que es lo que socializan en el tema de que los chicos piensan juntos, siempre guiados por un docente, piensan juntos, contribuyen con sus opiniones, sus miradas, sus conclusiones, su razonamiento. Esto realmente se puede generar en un aula. A medida que se ponen más grandes, y sobre todo ya en la educación terciaria y universitaria, la tecnología sí puede ofrecer espacios que, si están bien formateados en términos de pedagogía, pueden igual generar este tipo de discusiones, de intercambios, de cosas participativas, y las capacidades igual se pueden desarrollar. Pero yo dividiría en ese sentido etapas, y en términos de directores, que sí, tal cual como decís, por muchos años mi trabajo se ha enfocado en trabajo de territorio y he estado vinculada con miles de directores, aprendiendo cada día de ellos, que cumplen un rol absolutamente esencial. Ellos son los que de algún modo hacen que sus equipos trabajen hacia un rumbo común, decidiendo qué quieren que aprendan los chicos, qué habilidades quieren que desarrolle, qué valores quieren intentar que ellos, una vez que egresan, sea lo que se lleva. Eso realmente es rol de directores, así que ambos son roles absolutamente esenciales. Uh-huh, uh-huh. Y retomando un poquito el tema de la tecnología, cuando se hablaba de llevar quizás un poco más a la virtualidad, a la educación, esta situación ha hecho que muchos pasos que quizás iban a ser graduales fueran de un día para otro, y con mucha flexibilidad e innovación, muchas escuelas han intentado pasar sus plataformas de aprendizaje a través de la tecnología. ¿Qué tenés que decir al respecto? Mira, creo que se le ha dado en estos 3 meses un impulso a la educación que es tan fenomenal que ni en nuestros años nos hubiésemos imaginado. Creo sinceramente que las compañías tecnológicas no lo hubiesen logrado ni en 10 años invertir para que esto ocurra. Porque estuvimos obligados. Claro. Porque todos estuvimos obligados a usar plataformas, estudiar rápidamente qué plataformas ofrecen, qué servicio, qué posibilidades. No quedó otra, con lo cual acá sí veo escuelas, colegios en donde de golpe se dan cuenta que hay un montón de cuestiones que estas herramientas tecnológicas son de un aporte real. Te voy a decir donde más creo que a futuro va a quedar esto. Por ejemplo, la colaboración que estamos viendo entre docentes es impresionante. Entonces sí imagino, una vez que esto pase, que van a poder utilizarse las plataformas virtuales para que se logre algo que cuesta mucho normalmente, y es que tengan el tiempo entre docentes para planificar juntos, reflexionar juntos, y sobre todo trabajar interdisciplinariamente, que tiene que ver con una educación de este siglo. Y generalmente eso se complicaba, porque los profes van de una escuela a otra, andan corriendo como locos, porque esa es la realidad. Así que en esto yo creo que en términos de lo que es formación continua profesional, la tecnología está para quedarse desde otro lugar. Uh-huh. Y también hemos visto que, como te decía, con chicos jóvenes, o sea, secundaria y sobre todo terciario y universitario, ya está bastante entendido en el mundo que estos formatos híbridos, blended, ¿no?, donde lo presencial y lo virtual se combinan bien, es mucho más potente y efectivo. Uh-huh. Y creo que un tercer gran tema que en las escuelas se ha visto, en los colegios y escuelas se ha visto, es que cuando logramos que los chicos se involucren desde esto que decíamos, aprendizaje con sentido a través de la tecnología, genera mucha más posibilidad de que ellos desarrollen autonomía, porque no pueden estar constantemente siendo guiados por un profesor que después se desconecta y esa distancia realmente se siente. Entonces, y tampoco pudieron seguir dependiendo tanto de que los papás acompañen, uh-huh, porque los papás y las mamás trabajan. Entonces creo que acá hubo una comprensión de que con la tecnología sí o sí se necesita desarrollar autonomía en los estudiantes, que es algo que en las escuelas, en los colegios está costando, si no. Uh-huh. Así que espero que haya un impulso muy fuerte hacia eso. Agustina, la última. Vos estudiaste Administración de Empresas, ¿y en qué momento fue tu orientación hacia la educación? ¿En qué momento hiciste un clic como para ese lado? Bien, estamos hablando hace como una vida atrás. Hace más de 30 años.
me recibí de licenciada en Administración y tenía una vocación increíble por la enseñanza. Siempre había sido así. Jugué a la maestra, creo que desde que era chiquitita. Y enseguida, a los 2 años de haberme recibido, me di el gusto de hacer un posgrado en educación y a partir de ahí no me aparté nunca más. O sea que mi vida profesional ha sido siempre abocada a la educación. Bueno, Agustina, la verdad que muy interesante lo que hemos charlado. Creo que hay un montón de oportunidades y cosas positivas que han salido de esta entrevista, así que te agradecemos mucho por estos minutos con Citas de Radio. Al contrario, te agradezco mucho a vos. Adiós. Adiós. Bueno, y así pasaba hablando de educación de una manera muy clara Agustina Blanco de la organización Somos Red.